Hola, yo soy el psicólogo Francisco López y en esta ocasión te doy la bienvenida al episodio número 32 de este podcast, Psicología Autóctona Transpersonal. Durante estos 2 años hemos explorado juntos temas relacionados con la conciencia, la salud mental, el despertar interior, la espiritualidad y el desarrollo humano. Hoy quiero hablarte de un concepto que ha estado resonando profundamente en mí y es la autotrascendencia. Bienvenidos al episodio número 32 de Psicología Autóctona Transpersonal. Durante este episodio voy a compartirte temas muy interesantes, vamos a explorar muchas percepciones y realidades en torno a esta temática y el nombre del episodio es Autotrascendencia, más allá del yo. Cuando hablamos de autotrascendencia, es de vital importancia comprender el concepto. La autotrascendencia es una palabra que cada vez aparece en más investigaciones psicológicas de las que se pueden imaginar, en procesos terapéuticos, en espacios de crecimiento personal, en prácticas espirituales, pero pocas veces nos detenemos a comprender realmente qué significa. La autotrascendencia es un concepto que en términos simples es la capacidad del ser humano de ir más allá de su identidad. Esto quiere decir que si el ser humano puede ir más de su identidad limitada, más allá de su ego, eso puede generar que se experimente una conexión con algo mayor. Es algo mayor, y cuando hablo de este término, ese algo mayor podría ser la naturaleza, el universo, la conciencia, el amor, la unidad, el servicio o una dimensión espiritual profunda, por ejemplo. La autotrascendencia ocurre cuando dejamos de vivir únicamente desde el yo, desde el ego, y comenzamos a experimentar la vida desde una sensación de unidad. Por ejemplo, cuando contemplas un paisaje y por un momento desaparecen tus preocupaciones, ahí puedes ver un proceso de autotrascendencia. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, cuando sientes amor profundo por otra persona, cuando entras en un estado creativo donde el tiempo parece detenerse, cuando en una meditación aparece una paz que no depende de nada externo, en esos momentos el ego se disuelve y se vuelve silencioso y aparece algo más amplio. Desde la psicología humanista, por ejemplo, hay un autor, Abraham Maslow, consideraba la autotrascendencia como el nivel más alto del desarrollo humano, incluso por encima de la autorrealización. No se trata solo de alcanzar metas personales, sino de experimentar propósito y conexión con la totalidad. Sin embargo, hay una visión especialmente fascinante desde la investigación mexicana, ¿no? Con un científico y psicólogo increíble, que fue el doctor Jacobo Grinberg. Y Grinberg proponía que la realidad que percibimos es el resultado de la interacción entre nuestro cerebro y un campo de información universal, lo que él llamó látice, dentro de su teoría sintérgica. Desde esta perspectiva, la sensación de separación entre nosotros y el mundo sería una construcción perceptual y la autotrascendencia sería el momento en el que esa separación disminuye. Es algo bien interesante y muy profundo, ¿no? Este pensamiento grinbergiano, en donde podemos, pues de una forma muy concreta, resumir su teoría sintérgica, que me encantaría hacer un capítulo específico, ¿no? De su teoría, pero es una obra en donde, por ejemplo, si hablamos acerca de la percepción, podemos conectar mucho con términos de autotrascendencia. En su obra sobre justamente la percepción y la conciencia, él plantea una idea muy profunda. La percepción ordinaria crea la ilusión de separación. Cuando la coherencia aumenta, la experiencia de unidad emerge. Es decir, cuando nuestra mente se vuelve más integrada y coherente, podemos experimentar la realidad como un todo. Es un proceso de unificación. Y en otro de sus textos, donde describe estados de conciencia expandida, particularmente en la teoría sintérgica, menciona que en el estado sin yo no existe un observador separado de lo observado. Todo ocurre como una sola totalidad. Esta parte del observador es también muy interesante, ¿no?
desde donde estás prácticamente viendo tu realidad, ¿no? Como el observador consciente o como el observado. Y pues esta idea conecta profundamente con la autotrascendencia. Eh, no desaparecemos, pero dejamos de sentirnos aislados. La autotrascendencia no significa perder la identidad, ojo. También se puede conectar un poco con esta parte del capítulo anterior en donde hablé de bypass espiritual y espiritualidad disociativa. Si no lo has escuchado, te invito a darle un vistazo porque se conecta mucho el término de autotrascendencia con el capítulo anterior, pero aquí en una connotación en donde buscamos un aspecto muy positivo de la práctica de la autotrascendencia. La autotrascendencia no significa perder la identidad, como se los mencionaba, significa expandirla. No es dejar de ser tú, es descubrir que eres más de lo que creías. En este episodio vamos a explorar qué es realmente la autotrascendencia. Como aparece un término, pues sí, parece un término como nuevo, pero realmente no es un término nuevo, es un término que está cobrando como mucho auge, mucha relevancia en la actualidad. Sin embargo, quiero compartirles cómo aparece en la vida cotidiana, por qué el ser humano tiene esta capacidad y cómo podemos cultivarla. Les invito ampliamente que se queden a este episodio porque se va a poner buenísimo. Y agradezco a todas las personas de todos los países que están escuchando este podcast. Les mando un saludo enorme y estoy muy motivado y muy contento de seguirles compartiendo esta información. En la primera sección vamos a hablar acerca de la necesidad humana de trascender. Es un concepto muy, muy profundo y sin embargo muy útil para la vida cotidiana. El ser humano no solo busca sobrevivir, busca significado, busca propósito, busca pertenencia y esta búsqueda es natural. Por ejemplo, el psiquiatra Viktor Frankl hablaba de que la motivación más profunda del ser humano no es el placer ni el poder, sino el sentido. Cuando una persona encuentra sentido, puede atravesar incluso el sufrimiento con mayor fortaleza. Aquí aparece algo interesante. La autotrascendencia muchas veces surge en momentos de crisis. Es muy importante mencionar esto porque el concepto de autotrascendencia pudiera ligarse a una connotación, por lo general siempre positiva, o a una experiencia, ¿no?, de estados amplificados de conciencia, tal vez en un encuentro místico con una planta de poder. Pero ojo, este proceso se puede llegar a experimentar en momentos de crisis como pérdidas, enfermedad, cambios profundos, momentos existenciales, porque cuando la identidad conocida se rompe, aparece la posibilidad de expandirse. Desde una mirada psicológica, podríamos decir que la autotrascendencia es un movimiento natural de crecimiento, cuando el yo ya no es suficiente para explicar la vida. Y es ahí en donde, justamente como citaba Grimberg, desde la realidad perceptual, desde esa resultante final de la capacidad perceptual para identificar la realidad que vemos, estamos sometidos a conformarnos con un tipo de realidad, por así decirlo. Sin embargo, tenemos la capacidad de entender cómo se crea la realidad. Y hay momentos en donde podemos expandir nuestra conciencia a entornos de autotrascendencia y nuestro ego se desmorona frente a nosotros para poder expandir, ¿no? ¿Y qué es lo que expande? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que ocurre cuando la identidad conocida se rompe? Pues aparece un proceso de mucha expansión, aparece un movimiento natural de crecimiento, en donde podemos empezar a asociar nuestra realidad, nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro propósito de vida como algo más grande, ¿no?, como una estructura perfecta. Hay espacio para tu proceso de sanación, para tu proceso de expansión, siempre y cuando quieras hacerlo. La expansión de conciencia y la autotrascendencia en estos tiempos, en esta época de tanto caos, de tanta violencia, de tantos temas diversos que aquejan al mundo, considero que sería un antídoto muy interesante para poder buscar una práctica de habitar el presente, de vivir en armonía, de compartir nuestra mejor versión con el mundo, con las personas que amamos, con las personas que nos rodean, con el servicio que ofrecemos. La autotrascendencia y la conciencia. Te voy a hablar de un tema que se va conectando a muchas
a muchas áreas en donde la conciencia juega un eje fundamental para hablar de autotrascendencia. Desde la perspectiva de Greenberg, el cerebro no solo procesa información, también organiza la realidad. Cuando nuestra actividad mental está fragmentada, percibimos separación. Cuando aumenta la coherencia interna, percibimos unidad. Esto coincide con muchas tradiciones contemplativas, por ejemplo, la meditación, estados de flujo, experiencias místicas con plantas de poder, sonido terapéutico, conexión con la naturaleza. En todos esos estados ocurre algo en común. Disminuye la sensación rígida del ego y aparece una percepción más amplia. Es ahí en donde podemos experimentar que no es casualidad que muchas personas describan experiencias que se centran mucho a la paz profunda, a la interconexión, al amor universal, a la presencia. La autotrascendencia no es una fantasía, es una posibilidad neuropsicológica real. Es ahí en donde podemos encontrar un punto de bastante aprendizaje con esa sensación que nos genera autotrascender. El término de autotrascendencia hace mucho mención a ese momento de unidad en donde podemos experimentar también que por un momento el tiempo simplemente se para y somos conscientes. Ahorita en la actualidad estoy tomando un diplomado con Lobsang Geshe por parte del Departamento de Ecología Humana de la UNAM, de la Facultad de Psicología, y es muy interesante porque es un curso de mindfulness y pues es, ¿no?, una base de atención unipuntual en la vida cotidiana, técnicas de mindfulness. Estamos aprendiendo a meditar con ojos abiertos, por ejemplo, pero se experimenta mucha paz en los ejercicios, se experimenta mucho enfoque y considero que es un acto de autotrascendencia el poder hacer consciente que tienes esa capacidad de meditar, de centrarte, de experimentar una unificación dentro de esta corriente en donde la meditación se vuelve un estilo de vida. Tenemos la posibilidad de poner en práctica esos estados de autotrascendencia a lo largo de nuestra vida. También, por otro lado, desde la parte de la terapia de sonido y en el proyecto de Ecos del Universo que tengo, puedo ver cómo las personas llegan a generar estados amplificados de conciencia, en donde a través de la vibración del sonido, a través de las frecuencias poderosas del didgeridoo, cuencos, armónicas, rondines ceremoniales, diapasones, un ensamble completo de instrumentos, llegan a generar un estado muy profundo de conexión con algo más que su propio ego. Y se puede percibir cómo disminuye, ¿no?, esa necesidad de conexión con el yo, y pueden vislumbrar por unos momentos durante sesiones de sonido un estado de unidad total, un estado de total coherencia y simetría. Es interesante porque tenemos testimonios de personas que han visto colores fractal, han visto cosas, han tenido visiones, han podido generar estados de mucha expansión, ¿no?, desde la parte psicocorporal hasta la cuestión energética. Y pues es algo muy bello, muy profundo también estar en el servicio, porque mientras estoy en el servicio compartiendo la terapia de sonido, también estoy generando un acto de autotrascendencia. Es impresionante el estado de trance que se puede lograr al tocar este tipo de instrumentos, al compartir este tipo de medicina, que es una medicina sónica, una medicina que con el sonido, ¿no?, puede llegar a permear, a conectar tan profundamente con el ser humano. Aquí hay algo muy relevante cuando empecemos a hablar acerca de la autotrascendencia en la vida cotidiana. Este término conviene mucho asociarlo y comprenderlo de una forma práctica. Muchas personas creen que trascender es algo extraordinario, pero en realidad ocurre en momentos simples, cuando alguien cuida a otro ser humano, cuando sentimos gratitud, cuando contemplamos la naturaleza, cuando creamos arte, cuando perdonamos, cuando amamos sin condiciones. En esos momentos dejamos de ser el centro exclusivo de la experiencia y aparece algo más amplio. Podremos decir quizá que la autotrascendencia es pasar de ¿qué necesito yo? A ¿qué sentido tiene esto dentro del todo?
Imagínense esa autorreflexión así de profunda. ¿Qué necesito yo? En lugar de preguntarnos eso, preguntar qué sentido tiene esto dentro del todo. Cuestionar la realidad que percibimos inclusive. Un cuestionamiento hacia todo lo que nuestro ego solicita, pero con otra pregunta, más expansiva, hacia lo que hay afuera y también hacia lo que hay adentro, pero no de forma individual, sino de forma colectiva. ¿Cómo podemos empezar a cultivar la autotrascendencia? Hay algunas formas de cultivarla y es muy interesante porque no necesariamente tienes que ir a tomar medicina ancestral, a tener prácticas místicas con enteógenos para experimentar procesos de autotrascendencia. Tampoco te tienes que convertir en un monje budista y empezar a meditar todos los días para experimentar autotrascendencia. Son técnicas y es muy válido quien guste practicar a través de esas dos, pero existen muchas otras y bastantes niveles en cada una de ellas. Por ejemplo, la presencia consciente. ¿Qué tanto tiempo puedes vivir tu presente y expandirlo a través de tu acción? La meditación, ¿no? De forma amateur, empezar a practicar la meditación. Pero el contacto con la naturaleza. ¿Qué pasa si tenemos más acercamiento a la naturaleza? Están muy presentes técnicas como caminar descalzos, abrazar árboles, conectar con el agua de los ríos, el mar, observar y contemplar las bellezas que genera la madre naturaleza, por ejemplo. El servicio a otros también podría ser, ¿no?, una forma de cultivar la autotrascendencia y no esperando algo a cambio, haciéndolo de corazón, ¿no? El servicio es parte fundamental. Sin embargo, también ahí está el arte, la creatividad, las prácticas contemplativas y, ¿por qué no?, el sonido y la vibración. La aromaterapia, inclusive combinada con meditación y con terapia de sonido, crea un entorno de muchísima autotrascendencia en la práctica continua. También implica soltar el control. Aquí este término de autotrascendencia requiere aprender a soltar el control, detectar que en ocasiones el ego necesita control para sentirse seguro, pero la trascendencia requiere apertura, no es perderse, es ampliarse. Y es ahí en donde podemos encontrar un punto de equilibrio muy interesante, porque para conseguir un proceso de autotrascendencia requerimos soltar el control. A mis pacientes les narro una frase muy continua y muy común, que es soltar el control para recuperar el control. En muchos casos, cuando aprendes a soltar, aprendes a recibir, aprendes a contemplar, aprendes a experimentar un estado de unificación que quizá de forma inicial no se percibe al 100%, pero cuando aprendes a soltar el control, le restas a tu ego cierto poder. Y cuando haces las paces con tu ego, porque también es necesaria la energía del ego, puedes fluir de una forma mucho más sencilla. Hay un autor que hemos estado mencionando a lo largo de este episodio, que admiro muchísimo y que he leído aproximadamente 12 libros de él, que es Jacobo Grinberg. Tiene uno que en lo personal se lo recomiendo mucho. Si alguien lo requiere me puede mandar mensaje o un comentario en el podcast, que es Fluir en el Sin Yo. Ese es un libro fundamental, ¿no?, para poder comprender un poco la dimensión de Grinberg. También está la teoría sintérgica, que son dos lecturas muy muy interesantes. Y quiero que podamos ir cerrando este episodio. De hecho, la idea principal es generar como varios volúmenes, varios tomos de este episodio, porque es bastante amplio, pero ahorita traigo la dinámica de hacer episodios de 25 o 30 minutos para que los puedas escuchar con gusto, para que los puedas sentir, para que puedas cuestionar y poner en práctica todo lo que vas aquí aprendiendo. Ahora, vamos a hacer una conclusión. La autotrascendencia no es un estado reservado para personas espirituales. Quiero que esto quede muy claro. Este podcast va dirigido a todo el mundo, a todas las personas. No distingue de razas, etnias, ideologías, creencias. Pero así como este podcast es muy abierto y es expansivo, la autotrascendencia también lo es. No es únicamente para personas espirituales, ni lejano e inalcanzable. Es un proceso humano natural.
y es un movimiento interno que ocurre cuando dejamos de vivir solamente para sobrevivir y empezamos a vivir para comprender, para conectar, para aportar, para amar. Es una forma en donde a lo largo de la historia diferentes corrientes psicológicas y espirituales coinciden en algo. Cuando el ser humano logra salir del centro exclusivo de su ego, aparece una sensación de sentido, de plenitud y de pertenencia. Quizás en el fondo no es lo que todos buscamos, no solo bienestar, no solo significado. Esto es algo bien profundo, porque quizás realmente todos en el fondo vamos a querer buscar un sentido de plenitud y pertenencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano logra salir del centro exclusivo del ego? Surge esto que les acabo de mencionar. Aparece una sensación de plenitud, de pertenencia, y quizás eso, en el fondo, es lo que todos buscamos. No solo bienestar, sino significado. No solo calma, sino conexión. No solo identidad, sino pertenencia. Me gustaría dejarte una pregunta. ¿Qué en tu vida te ayuda a salir de ti mismo y sentirte parte de algo más grande? Puede ser la naturaleza, puede ser ayudar a alguien, puede ser el amor, puede ser la espiritualidad, puede ser las experiencias místicas con plantas sagradas. Ahí probablemente estás experimentando autotrascendencia en todas las que mencioné: la naturaleza, ayudar a alguien, el amor, la espiritualidad. Y si alguna vez te has sentido perdido o en crisis, recuerda, muchas veces las crisis no son un error, puede ser el inicio de la expansión. Gracias por escuchar Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te agradezco mucho que te quedes hasta el final de este episodio. Ayúdame a compartir y hacer llegar este mensaje a más personas. Vamos a seguir hablando con esta línea de temas. Me interesa mucho explorar la conciencia, la psicología, las emociones y todo aquello que nos une y expande toda nuestra realidad para nuestro más alto bien. De igual forma, te quiero informar que ya está disponible la canción que grabé con la armónica. Grabé una canción increíble que está en todas las plataformas digitales. La puedes buscar como Ecos del Universo y mi nombre artístico es Oso Tiger Universe. Te voy a dejar aquí en el final de este episodio un fragmento de la canción para que la puedas escuchar, seguir y compartir. Hasta la próxima.